Buenas noches, soy Alejandra María Castro Arboleda, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Abierta y a Distancia UNAP. Hoy, junto al compañero del curso Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, Nelson Enrique Rojas. Buenas noches, Nelson. Vamos a darle apertura a nuestro primer simposio del curso sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos, desde los autocompositivos con la mediación-conciliación y los heterocompositivos con el amigable componedor y el arbitraje en el Estado colombiano, tomando en cuenta los fundamentos de la Ley 1563 del 2012, quien regula el arbitraje y los autocomponedores desde los análisis planteados por el REI 2016, Márquez 2008, Mojica 2008 y Revelo 2019. Asimismo, la autocomposición con la mediación, conciliación, especialmente de los fundamentos de la Ley 222 del 2022. Antes de iniciar, cabe recalcar que cada uno de los integrantes tendrá un tiempo máximo de 5 minutos para exponer su análisis frente a la importancia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos ya mencionados anteriormente, y además será importante escuchar en silencio. Finalmente, cada uno de los expositores establecerá algunas conclusiones a partir de la resolución del caso planteado por la Fundación SINUM para la resolución alternativa de conflictos emitida en el canal de YouTube. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Es importante que comencemos estableciendo algo fundamental desde los apuntes de REI 2016, Márquez 2008 y Mojica 2008, el cual confluyen desde sus distintos análisis que los mecanismos alternativos de solución de conflictos, desde los autocompositivos, mediación y conciliación, y heterocompositivos, amigable componedor y el arbitraje, en el Estado colombiano desde su informalidad, contemplando su importancia desde lo establecido por el Tribunal Constitucional, alude a que su finalidad no es sustituir a la justicia ordinaria como formal, sino complementarla. Desde estos aspectos iniciaré como primera expositora. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos como un complemento a la justicia ordinaria en un Estado social de derecho como lo es Colombia, y el cual ha estado condicionado históricamente y culturalmente por la violencia desde distintos litigios, alude a la importancia de que sus asociados puedan tener acceso a la administración de justicia. Por tanto, tener acceso a la administración de justicia es pensar en la garantía de los derechos, deberes y libertades, partiendo de los derechos constitucionales, fundamentales, sociales, económicos, civiles, políticos y democráticos. Desde estos aspectos, son entonces los mecanismos alternativos de solución de conflictos un complemento a la justicia ordinaria y no simplemente una alternativa para descongestionar el aparato judicial, aunque sí contribuye en que su descongestión genere un mejor servicio alrededor de la jurisprudencia por ayudar a agilizar los procesos judiciales. Debemos asumir su importancia del modo en que las sociedades puedan garantizar el derecho al acceso a la justicia, sin importar su principio de vida, su sexo, raza, ubicación geográfica. Algo que se evidencia mucho en la sociedad colombiana por las brechas sociales que son bastante evidentes entre lo urbano y lo rural, alrededor de los municipios que viven el conflicto armado o frente al desarrollo de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Por otro lado, los mecanismos alternativos a la solución de conflictos deben propiciar la garantía a la democracia si se piensa desde una participación en los asuntos del Estado y su contribución en la búsqueda de uno de los derechos fundamentales como lo es el derecho a la paz, y por otra parte la seguridad y la buena convivencia, además de ser parte de la administración de justicia, ya sea en derecho o en equidad. Asimismo, el derecho de los trabajadores, preservar la empresa como una unidad productiva y su aporte al desarrollo social, cuando genera empleo y le aporta al PIB del Estado. Por otra parte, el derecho al debido proceso, la defensa a la igualdad de las partes. Desde estas instancias voy a hacer énfasis en los autocompositivos, mediación-composición. Aquí se resalta algunos aspectos relevantes frente al derecho al acceso a la justicia. Primero, la Ley 220 del 2022 es quien regula el Estatuto de la Conciliación en Colombia. Segundo, la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de las diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien además de proponer fórmulas de arreglo, da fe de la decisión de acuerdo, la cual es obligatoria y definitiva para las partes que concilian. Tercero, es importante mencionar algunos principios que hacen parte de la mediación-conciliación, como
la misma autocomposición, el principio de garantizar el acceso a la justicia, la celeridad, la confidencialidad, la informalidad, la economía, la transitoriedad de la función de administrar justicia del conciliador particular, la independencia del conciliador, la seguridad jurídica, el principio de la neutralidad e imparcialidad, el principio de presunción de buena fe, además de la mencionada ley, pues la cual establece las clases de conciliación, que puede ser judicial y extrajudicial, la cual, dependiendo de la calidad del tercero facilitador, puede ser en derecho o en equidad. La mediación y la conciliación genera unos efectos con respecto a las decisiones que son suscritos mediante acuerdos y generan tránsito a cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo. En la mediación-conciliación se da un gana-gana, además de los bajos costos y tiempo en que se incurre y minimiza gastos en el proceso. Por otro lado, toma relevancia el diálogo y la negociación, en donde son las partes las que presentan sus argumentos. No es necesario contar con abogado que presente a las partes, es la comunicación con el mediador y el conciliador como un componente primordial que busca que las necesidades de las partes se resuelvan. Prima también la confidencialidad y mejora las relaciones interpersonales. Bueno, ahora le voy a dar paso al compañero Nelson, quien nos va a exponer todo acerca de los heterocomponedores desde la amigable composición y el arbitraje. Buenas noches, Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas Tienes la noches, palabra. Alejandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Bien. Alejandra? Ok. Para hacer un resumen también a lo que refiere a los mecanismos alternativos de solución que están estipulados en Colombia, donde pues es una herramienta que se brinda a la sociedad con una capacidad de generar, promover soluciones bajo una cultura de diálogo recíproco, de paz social y de mutua colaboración entre las partes involucradas en un conflicto. Cabe resaltar una que, la más que es primordial, la paz social, ya que nuestra sociedad en Colombia ha sido una protagonista en diversas o múltiples confrontaciones a lo largo de nuestra historia. Los MATS ofrecen, más allá de una solución, también brindan un cambio en la cultura para resolver los problemas sociales mediante el diálogo, fomenta la participación de las partes en las búsquedas de opciones y soluciones. De igual forma, genera una alternativa eficaz para la gestión y resolución de disputas en los pleitos que se presentan en el mismo sistema judicial, que a lo largo ayuda a descongestionar los tribunales, reduce el costo y agiliza el tiempo de respuestas en los procesos, que al finalizar garantiza una justicia accesible, equitativa, cercana para con toda la sociedad. Ahora, para entrar en contexto con el tema de los mecanismos de solución de conflicto heterocompositivos, que en Colombia esta alternativa es regulada por la Ley 1563 del 2012, donde se desempeña un papel crucial en este contexto colombiano, caracterizado por una diversidad cultural, social, económica, así como por una historia por la historia del conflicto armado y disputa territorial que hemos vivido, eh, resaltando algunas razones por las cuales estos mecanismos son importantes en Colombia, como por ejemplo el acceso a la misma justicia. Los mecanismos alternativos como la conciliación, el arbitraje, permite que un mayor número de personas acceda a la justicia de manera más rápida, económica, donde pues en el país el sistema judicial puede ser lento y costoso. Esta alternativa ofrece soluciones más accesibles. Otra es la descongestión del sistema judicial. La implementación de métodos alternativas ayudan a reducir la carga de casos en los tribunales, lo que permite que el sistema judicial se concentre en asuntos más complejos y que requieren una resolución judicial formal. La flexibilidad y la adaptabilidad, los mecanismos heterocompositivos que involucran la intervención de terceros como mediadores o árbitros son flexibles y pueden adaptarse a las necesidades específicas de las partes involucradas. Esto es especialmente relevante en un país
con una gran diversidad cultural y regional. Otra es la promoción de la cultura de la paz. La utilización de métodos alternativos fomenta una cultura de resolución pacífica de conflicto, lo que es fundamental en un país que ha enfrentado una larga historia de violencia. Estos mecanismos promueven el diálogo y la negociación, contribuyen a la construcción de una sociedad más pacífica. También tenemos la satisfacción de las partes. Los procesos alternativos suelen resultar en soluciones que son más satisfactorias para las partes involucradas, ya que pueden participar activamente en la construcción del acuerdo. Esto puede llevar un mayor cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Ayudan también en la prevención de conflictos. La mediación y otros mecanismos alternativos pueden ayudar a prevenir la escalada de conflictos, ya que permiten abordar eh, las diferencias antes de que se convierta en una disputa mayor. Esto en especial relevante en comunicación donde las tensiones pueden ser comunes. De igual forma, fomenta la participación comunitaria. Estos mecanismos pueden involucrar a la comunidad en la resolución de conflictos, fortaleciendo el tejido social y promoviendo la cohesión comunitaria. La participación activa de la comunidad en la resolución de sus propios conflictos puede empoderar a los ciudadanos y fomentar un sentido de pertenencia. También promueve el desarrollo de habilidades de resolución de conflictos. La promoción de estos mecanismos también contribuyen al desarrollo de habilidades de negocio y resolución de conflicto en la población, lo que puede tener un impacto positivo en otros ámbitos de la vida social y económica. Muchas gracias, Nelson. Para finalizar, antes de establecer algunas conclusiones a partir de la resolución del caso planteado por la Fundación SINU, vamos a establecer los siguientes hechos según el caso. Una sociedad empresarial compuesta por dos hermanos, cada uno con el 50%, el cual produce queso y distribución del mismo, presenta un conflicto familiar por la gerencia de la empresa debido al fallecimiento de uno de los socios. El conflicto familiar alrededor de la empresa es la evidencia de los intereses individuales tanto de la hija del socio fallecido como los intereses del socio que aún vive y el cual es su tío. Además que legalmente ambas partes cuentan con los mismos derechos dentro de la empresa. Las pretensiones serían la hija del socio fallecido para acceder a la parte que le corresponde por parte de su padre fallecido como socio igualitario. Esa es la gerente de la empresa con el fin de aportarle desde su experiencia y conocimiento para que dicha empresa pueda crecer no solo localmente, sino internacionalmente. El socio hermano del socio fallecido considera que por el momento él debe ser el gerente y su sobrina, la hija de su hermano fallecido, pues debe hacer un proceso de reconocimiento, pasando por todas las dependencias de la empresa como lo han venido haciendo sus hijos, el cual busca proteger. Vamos a darle apertura, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a darle apertura a las conclusiones. Le cedo la palabra a nuestro segundo expositor, Nelson, adelante. En este escenario planteado se identifica plenamente una problemática societaria que se convierte en un conflicto familiar y que trasciende la preocupación de sus intereses por parte de las dos partes involucradas, donde se dio inicio pues, a un proceso judicial para el reconocimiento de sus derechos. De acuerdo a esta problemática, se ejerce un mecanismo alternativo de solución de conflicto, donde emergen como una herramienta sustancial en el método de practicar la justicia de una forma eficaz, asertiva. En Colombia, la mediación, que es el cual se desarrolló esta solución de conflicto, el cual en el caso se obtiene un resultado positivo entre las partes, donde los mediadores que llevaron a cabo el proceso realizan su papel de manera imparcial, no obstando ni de generar contrapeso para alguna de las partes, jugaron un papel fundamental que conllevaron a que las partes se involucraran. Los mediadores facilitaron el flujo de intercambio de información, logrando una comunicación clara y asertiva, basándose en los valores éticos que conllevaron a favorecer y a entender las preocupaciones de la otra parte por encima de sus mismos intereses. El mediador direccionó a construir las bases para que se tomaran
sus propias decisiones que dieron lugar a la terminación del conflicto y a tener un acuerdo mutuo y aceptable para las dos partes. Muchas gracias, Nelson. Por mi parte, el caso es una fiel muestra de cómo se puede acceder a la justicia y su administración, desde la solución de un conflicto que converge la sociedad comercial y familiar. Esto desde la mediación y conciliación, algo que en Colombia desde las cámaras de comercio, desde su objeto, en términos generales, el cual es propender al desarrollo de los intereses colectivos del comercio como una manera de conservar la productividad de la empresa como contribuyente al desarrollo y los derechos de los trabajadores. Esto creando centros de arbitraje, conciliación amigable, composición, por medio de los cuales se ofrezcan los servicios propios de los métodos alternos de solución de conflictos de acuerdo a las disposiciones legales. Por otra parte, el caso contempla la importancia de contribuir a la paz y a la buena convivencia y la importancia del derecho a la defensa y la igualdad de las partes. Aquí cobra relevancia varias características de la mediación. Ambas partes ganan, las relaciones interpersonales se fortalecen desde el diálogo, que se da desde los siguientes principios: la imparcialidad, la voluntad, los efectos, los resultados, el fallo, la confidencialidad y la confianza, entre otros. Finalmente, la resolución del conflicto pues está dada primero desde una conciliación extrajudicial, segundo es en derecho, ya que el tipo de mediador conciliador se da en un centro privado, el cual están inscritos ante los centros de conciliación en cumplimiento de los requisitos formales, y estos han sido nombrados por el centro de conciliación, que en este caso pues se reitera que es la Fundación Sinum para la resolución alternativa de conflictos. Es relevante recalcar que el caso planteado no se resuelve en equidad debido a que no aplica principios de justicia comunitaria dentro del ámbito establecido por la ley. Finalmente, concluyo, las sociedades comerciales pues deben ajustarse a las normas que se establecen para la contribución de la justicia social desde la equidad, partiendo al acceso a la justicia, a la administración de justicia, algo que para Colombia no es la excepción, la cual los mecanismos alternativos de solución de conflictos desde la conciliación como un complemento a la justicia ordinaria busca. Por ello, la simulación sobre el caso real de mediación-conciliación por parte de la Fundación Sinum para la resolución alternativa de conflictos fue una fiel muestra de ello, y por tanto se considera relevante establecer los planteamientos de Revelo 2019, quien mencionó: los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determine la ley. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos desde sus formas autocompositivos, mediación, conciliación y heterocompositivos, arbitraje y amigable composición, para resolver controversias que generan diferentes conflictos familiares, comerciales, contencioso administrativo, entre otros, son la mejor manera de garantizar el derecho al acceso y a la administración de justicia, comprendiendo que son un complemento a la justicia ordinaria, el cual se fundamenta en la Constitución política como normas de normas, el cual tiene peso jurídico y se debe cumplir. En otro sentido, se debe resaltar el alcance que tiene la conciliación como una necesidad que obliga a luchar por conseguir la paz, desde el establecimiento de las buenas relaciones interpersonales en el diálogo, desde la importancia que tienen las partes en la solución de conflictos, el compromiso individual y social en el juego de la buena convivencia, en un país como Colombia, que ha incidido a través de la historia de múltiples violencias. La conciliación contribuye a que enmarquemos nuestro entorno con la convivencia pacífica, tomando como base los principios fundamentales que la Constitución política establece. Colombia es un Estado social de derecho, alrededor del interés general y el bien común. Los MADs, como un elemento constructor de sociedades desde la garantía del derecho a acceder a la justicia y su administración desde lo judicial y extrajudicial, establece similitudes, diferencias y patrones entre ellos, ya sea en derecho y equidad, haciendo énfasis en la imparcialidad, la voluntad, los efectos, los resultados, el fallo, la confidencialidad y la confianza, en donde los MADs serán contribuyentes para mitigar con las malas prácticas de cómo se debe administrar justicia desde la restauración social y su importancia en el desarrollo de un Estado.
cuando le decimos no a la corrupción y la no normalización de la violencia y las actuaciones injustas, y por el contrario se busca dar garantía a los derechos, deberes, libertades, sin que existan brechas sociales alrededor de la ubicación geográfica, estableciendo siempre el perdón como contribuyentes de la paz y el bien común. Bueno, ¿tienes algo más para decir, Nelson? No, perfecto. Bueno, Ya con listo, esto entonces, finalizamos. ok, entonces ya para finalizar, pues agradecemos a ustedes en casa por haber atendido a este simposio sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Muchas gracias. Chao, feliz noche. Chao, Hasta Nelson, luego. Muy gracias. bien.